Sofía casi pierde el control del volante al escuchar a ese señor pronunciar su nombre, y nunca imaginó que ese viaje compartido podría sanar el mayor dolor de su vida. Sofía conducía de regreso a casa llevando a su hija desde la clase de ballet cuando notó a un anciano prácticamente sin ropa, en medio de la lluvia y a punto de ser atropellado. Temblaba de frío, pero parecía que el frío no le afectaba. Sofía no esperó a que el anciano hiciera señas con la mano, simplemente detuvo el auto y le ofreció un aventón. Su hija preguntó si ella conocía a ese hombre, ella dijo que no, pero que nunca podría seguir adelante al ver a un ser humano en esa situación. Entonces, detuvo el auto, bajó la ventana y le pidió que subiera al auto. El señor pareció no entender nada, solo sonrió y siguió bajo la lluvia. Sofía insistió en que entrara y gritó, pensando que no lo escuchaba debido al ruido de la lluvia. Él sonrió de nuevo y dijo que no quería arruinar los asientos de su auto, ya que estaba completamente mojado. Conmovida por la amabilidad del señor, incluso sin un paraguas, bajó del auto, tomó al anciano del brazo y lo condujo al interior del automóvil. En la mente de Sofía, era una gran oportunidad para mostrar a su hija el valor de la empatía, independientemente de nuestra prisa y nuestra condición personal. Había un abrigo doblado en el asiento trasero, así que Sofía pidió a su hija que se lo ofreciera al anciano, y él lo aceptó gustosamente. Preguntó dónde vivía, y él respondió solo con una sonrisa. Al principio, Sofía pensó que el intenso frío le impedía hablar, así que encendió el calentador al máximo. Después de unos 10 minutos, volvió a preguntarle dónde vivía, y una vez más él respondió solo con una sonrisa. La pequeña Liz comenzó a sonreír y le dijo a Sofía que él era muy amable, y preguntó si no podrían llevarlo a su casa. «Agradezco la generosidad, pero puedes dejarme en cualquier lugar», dijo el señor, que ya había dejado de temblar. Sofía se alegró de escuchar su voz e insistió en que le dijera la dirección para llevarlo hasta allí. Él dijo que hacía mucho tiempo que no tenía casa. Ella preguntó si vivía en la calle, y él dijo que desde hacía muchos años vivía en cualquier lugar, incluso debajo de un árbol. La voz de ese señor, inconscientemente, hizo que Sofía recordara algo muy bueno de su infancia, tal vez era similar a la voz de algún ser querido o de alguien que hubiera marcado su vida. Sofía, aunque conmovida, le dijo que, lamentablemente, no podía invitarlo a pasar la noche en su casa porque estaba en reformas, y ambas estaban durmiendo temporalmente en casa de una amiga. El señor agradeció una vez más la generosidad y dijo que no se preocupara por él, porque según él, todo lo que estaba enfrentando era parte de un gran castigo, como consecuencia de un gran error que cometió en el pasado. En ese momento, la curiosidad de Sofía aumentó drásticamente, la motivó a querer saber más detalles sobre la vida de ese señor. Porque para ella, al menos al principio, no tenía sentido que ese señor estuviera pasando por todo ese sufrimiento, ya que parecía ser un hombre muy educado y amable, y no podía imaginar que podría haber hecho tan mal en el pasado para merecer tal castigo. Después de recorrer muchos bloques, antes de detener el auto para que él bajara, ella le preguntó su nombre. Una vez más, él respondió solo con una sonrisa. Sofía dijo que su sonrisa era hermosa, pero que no podía salir del auto sin decir su nombre. El anciano entonces miró la brillante luna en el cielo y dijo, «Mi nombre es Alejandro». En ese momento, Sofía quedó paralizada, como si ese nombre fuera la pieza que faltaba para armar el rompecabezas de su vida. Fue un momento tenso, al punto de que casi perdió el control del volante del auto que conducía. Su hija gritó asustada, lo que hizo que Sofía se pusiera más nerviosa. La tensión de Sofía fue tan evidente que parecía que ya no quería detener el auto. Su hija le preguntó por qué actuaba así, ya que habían llegado al centro de la ciudad y el anciano ya podría bajarse en cualquier lugar. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando el auto redujo considerablemente la velocidad, antes de estacionarse, el anciano saltó del automóvil, agradeció y se fue. En ese momento, Sofía parecía estar en estado de shock, lo que preocupó mucho a su hija. La niña llamó a su padre, quien estaba viajando por trabajo, y también se preocupó. Después de un tiempo, Sofía se calmó y condujo hacia su casa. Alejandro, ese nombre resonó en la mente de Sofía durante toda la noche mientras dormía.
Fue el nombre que más escribió en su diario de adolescencia, un nombre que siempre imaginó el día en que podría encontrar a esa persona, solo para poder hacer una pregunta que resolvería el mayor misterio de su vida. Sofía perdió a su madre cuando tenía 12 años, y hasta el día de hoy guarda en su corazón la culpa de no haber buscado a ese tal Alejandro para salvar a su madre antes de su partida. La causa de la muerte de su madre nunca se esclareció, precisamente porque no tuvo la iniciativa de buscar a Alejandro en el momento que debía. Hace 19 años, llovía mucho en una noche de viernes, y Sofía regresaba a casa con su madre en un taxi después de una larga clase de ballet. El sueño de la madre de Sofía era que se convirtiera en una gran bailarina, lo que motivó a Sofía a inscribir a su hija Liz en clases de ballet desde temprana edad, igual que su madre hizo con ella. Resulta que el taxista que las llevaba en ese viaje se llamaba Alejandro, y en ese momento, él estaba saliendo con su madre. En una de las curvas del trayecto, el taxi perdió el control y chocó contra una camioneta que estaba detenida en el arcén. Sofía no resultó herida, el taxista tampoco, pero su madre quedó inconsciente. Con la colisión, el taxi no volvió a funcionar, así que Alejandro salió del coche y comenzó a pedir ayuda a quienes pasaban. De repente, se detuvo un coche de la policía, Alejandro les contó lo sucedido y los agentes prestaron ayuda de inmediato. Sin embargo, misteriosamente, Alejandro salió corriendo y entró al bosque para no volver nunca más. Esa fue la última vez que vi a Alejandro. La madre de Sofía pasó 2 semanas en el hospital, pero lamentablemente falleció. Antes de partir, hizo un último pedido a Sofía, le pidió que, pase lo que pase, tenía que perdonar a Alejandro. Sofía cuestionó por qué merecía el perdón, ya que huyó en el momento de mayor necesidad. La madre de Sofía insistió, dijo que simplemente lo perdonara y luego falleció. Este fue el misterio que persiguió a Sofía durante toda su vida hasta hoy, y nunca imaginó que algún día encontraría a Alejandro. Por las características físicas de ese señor en su auto, no había dudas de que se trataba de Alejandro, el mismo taxista que salió con la madre de ella hace 19 años. Entonces, recordó el castigo que él mencionó, quizás estaba pagando el precio por haber abandonado a mi madre en el momento de ese accidente, o tal vez no. ¿Pero por qué mi madre insistió en que lo perdonara? Era lo que quería saber. Sofía decidió regresar al centro de la ciudad y buscar a Alejandro, donde quiera que estuviera. Contó toda la historia a su hija Liz, y al día siguiente, ambas salieron en busca del señor. Pasaron una semana caminando por el centro de la ciudad, preguntando a la gente, a los sin techo, a los comerciantes, pero nadie conocía a ese tal Alejandro. Las amigas de Sofía le aconsejaron que abandonara esa búsqueda, ya que no devolvería la vida a su madre y solo aumentaría el sufrimiento de la familia. Inicialmente, Sofía decidió renunciar a buscar a Alejandro y continuó con su vida normalmente. En ese momento, estaba lloviendo mucho en la ciudad y fue precisamente, una vez más, mientras regresaba a casa en compañía de su hija Liz, que Sofía volvió a ver a ese señor en la lluvia, casi sin ropa y temblando mucho. Era Alejandro, y Sofía decidió detenerse. Bajó del auto y, aún bajo la lluvia, se acercó a ese señor. Él solo le ofreció una sonrisa, Sofía empezó a llorar. Los dos bajo la lluvia, parecía una escena de una película, mientras mucha agua caía del cielo, el misterio inundaba ese suelo. Inesperadamente, la lluvia se detuvo. La pequeña Liz, desde dentro del auto, solo observaba lo que su madre hablaba con Alejandro. Preguntó por qué él abandonó a su madre durante ese accidente. También preguntó por qué nunca más apareció y por qué su madre insistió en que ella debía perdonarlo. La respuesta de Alejandro hizo que Sofía cayera de rodillas al suelo, y su llanto aumentó desesperadamente. «Yo soy tu padre», dijo Alejandro. En ese momento, Sofía lo miró y reconoció su semejanza con su hija. Preguntó si era verdad lo que decía. Él dijo que sí. Explicó que salió con su madre y ella quedó embarazada. La familia de la madre de Sofía no aceptó que se casara con un simple taxista y los obligaron a separarse. Alejandro continuó y dijo que, aunque estaban separados, él siguió manteniendo una amistad saludable con la madre de Sofía, pero nunca se permitió que la gente supiera que él era el padre de esa niña, una imposición de la familia de ella.
La familia de Sofía amenazó con poner a Alejandro en la cárcel, inventaron un delito que no cometió, por lo que tuvo que huir de la escena del accidente antes de que la policía lo reconociera. En ese momento, todo quedó claro en la mente de Sofía. Para ella, todo tenía sentido, incluso el motivo por el cual su madre le pidió que perdonara. Sofía se levantó, miró a Alejandro y dijo: «Te perdono, papá. A partir de hoy, ya no tienes que culparte por habernos abandonado, porque ahora entiendo lo que te llevó a hacerlo». Se abrazaron hermosamente bajo la lluvia que volvió a caer intensamente. Sofía regresó a casa con su padre, que ya no tenía motivos para esconderse. Al día siguiente, reunió a la familia y presentó a Alejandro a todos. Fue un gran momento incómodo, porque las tías de Sofía, las mismas que presionaron a su madre para que se separara de Alejandro, estaban avergonzadas por todo lo que ella contó. Ese momento de reconciliación marcó una página nueva en la vida de esa familia. La pequeña Liz, que desde el principio ya se había encantado con la sonrisa de Alejandro, estaba muy feliz por haber ganado un abuelo. La familia de Sofía decidió reconocer el gran error que cometieron en el pasado, organizaron un hermoso almuerzo familiar y, en ese momento especial, ofrecieron disculpas a Alejandro. Él comenzó a vivir con Sofía, en la misma casa que se había terminado después de la reforma. El esposo de Sofía, al regresar del viaje, quedó en shock al conocer toda la historia, ya que Sofía siempre compartió con él ese misterio que perseguía su vida, y en ese momento todo quedó elucidado. En la lluvia de la reconciliación, Sofía y Alejandro descubrieron que el poder transformador del perdón puede disipar las sombras del pasado y dar vida a nuevas narrativas. Sus vidas, una vez marcadas por la separación y el misterio, fueron rediseñadas por la fuerza curativa de la compasión. La reconciliación no solo unió a una familia, sino que también permitió que cada miembro floreciera en un terreno fertilizado por la aceptación mutua. Así, la reconciliación no es solo una transacción de disculpas y aceptación, es un viaje profundo hacia la curación y la comprensión mutua. Cuando abrimos nuestros corazones al perdón, estamos desencadenando una fuerza trascendental capaz de transformar no solo las relaciones, sino también a nosotros mismos. La transformación comienza en el momento en que decidimos dejar atrás las cargas del resentimiento. Es como si, al liberar el peso del pasado, abriéramos espacio para una nueva energía, una energía impregnada de comprensión, aceptación y, sobre todo, amor. La reconciliación es un acto de valentía. Es la valentía de mirar más allá de las antiguas heridas y ver la humanidad imperfecta detrás de cada acción equivocada. Es la valentía de reconocer nuestra propia vulnerabilidad y la disposición de permitir que otros también revelen sus cicatrices. Al reconciliarnos, estamos reconstruyendo puentes que parecían estar destrozados. Estamos cultivando terrenos antes áridos con la lluvia suave de la comprensión. En este proceso, las heridas cicatrizan, las palabras adquieren nuevos significados y la confianza, que tal vez se haya perdido, tiene la oportunidad de renacer. Esta historia nos recuerda que, al igual que Sofía y Alejandro, todos llevamos nuestros propios enigmas, cicatrices y oportunidades de reconciliación. La vida es un viaje de descubrimientos y, a menudo, el camino hacia la curación comienza con la disposición de perdonar y ser perdonado. Agradezco haber compartido esta conmovedora saga de redención y transformación. Si te has sentido conmovido por esta historia, te invito a expresar tu apoyo al canal. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para estar al tanto de las próximas narrativas que se compartirán. Cada historia es un viaje único, lleno de emociones y lecciones. Espero con ansias encontrarnos nuevamente en la próxima historia, donde nuevos personajes, desafíos y descubrimientos esperan enriquecer nuestras vidas. Gracias por tu compañía y hasta pronto.